El primer libro en donde encontraremos la historia esotérica de Sofía, justo a partir de los capítulos 29 y 30, donde se indica que Jesús entra en el 13º eón, la región más alta de todos los cosmos, el espacio abstracto absoluto, donde mora Agnostos Theos, la seidad solo conocida por los grandes iluminados, y allí encuentra a Pistis Sofía. Después querrá María oír de labios del propio Jesús lo que oculta este misterio gnóstico. Hasta llegar al capítulo 29, se cuenta que han transcurrido 11 años, desde la resurrección de Jesús, y el gran maestro describe todo el proceso que sigue reflexionando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, dándoles a conocer las grandes y supremas verdades iniciáticas. Entonces Jesús, por el vestido de luz que ha recibido del primer misterio, el Padre de todas las luces, ha podido atravesar las diferentes dimensiones o mundos suprasensibles y remontándose de esfera en esfera, le han sido franqueadas todas las puertas, amedrentando a los mismos arcontes o guardianes de aquellos lugares. Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así: regocijaos y alegraos de hoy en adelante porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De hoy en adelante pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la verdad hasta su final. Y hablaré con vosotros sin alegorías. Este párrafo corresponde al capítulo 6 del Pistis Sofía, lo que seguirá nos lleva al mencionado capítulo 29, donde todo este drama cósmico se centrará en Sofía. Pero antes de adentrarnos en esta parte de la interesante historia del Pistis Sofía, debemos saber que en los estudios esotéricos gnósticos se considera a Jesús como la encarnación más importante del Cristo en nuestro universo, y esto se refiere a nuestro sistema solar. Jesús es la encarnación del Logos solar para nuestro sistema de mundos, lo que significa que cada sistema solar tiene por regente a un Logos solar. También se nos ha informado que la conciencia de este maestro penetra no solo a nuestro mundo Tierra, sino además y como hemos dicho, a nuestro sistema solar, y a lo que sigue. Las Pléyades, que son 7 sistemas de mundos. Y más allá a nuestra galaxia. Aún más allá, la conciencia del gran maestro comprende a nuestro infinito, que contiene cientos de miles de galaxias. Por su nivel espiritual, la Gnosis afirma que Jesús tiene conciencia de varios infinitos y esto lo convierte en un Paramartasatya del universo, un habitante del espacio abstracto absoluto. ¿Qué nos permiten comprender estas exaltaciones del gran maestro de maestros? Obviamente, que el Cristo no es un individuo, una persona, que el Cristo es la segunda fuerza de la Trinidad logoica en todos los cosmos y Jesús es su más importante encarnación para este rincón de la infinita creación. Comprendiendo la dimensión de la autoridad espiritual de Jesús, entonces podemos también entender que, habiéndose encarnado en este planeta, la Pistis Sofía que salva el Divino Maestro es la de nuestro mundo con todos sus contenidos. Por lo tanto, reiteramos de nuevo, todos los habitantes de la Tierra estamos implicados en este misterio. Así, los evangelios gnósticos nos dicen que el Cristo Jesús les promete la salvación a algunos y a otros los salva, lo que significa que no tenemos a un padre tirano que nos impone la verdad última, que algunas mónadas podrán autorrealizarse y otras no. Y dice Jesús: entonces yo ascendí a los velos del 13º eón. Y sucedió, cuando llegué a los velos, que estos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el 13º eón y encontré a Pistis Sofía bajo el 13º eón estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º eón, su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que Obstinado, quien es uno de los 3 triples poderes, le había infligido. Pero de esto cuando os hable de ello, de su expansión, os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió. Capítulo 29 Jesús entra en el 13º eón y encuentra a Pistis Sofía. El espacio abstracto absoluto dichoso contiene al 13º eón y a los demás eones sin que estos le puedan contener a él. El espacio abstracto absoluto es estudiado por la Cábala en 3 grandes divisiones, que a saber son: el Ain, lo más profundo del absoluto. La nada, pero no aquella nada que entendemos con nuestros conceptos sensoriales, sino la nada contenida en lo que no podríamos comprender, donde dice Jesús estaba Pistis Sofía, sola y sin nadie junto a ella, lo cual quiere decir sin conciencia de esta región que es también la llamada puerta 13. Luego seguirá el Ein Sof, que se aleja del primero. La nada que se expande, que es de lo único que tiene conciencia esta Pistis Sofía sin autorrealización o que habiéndola tenido aspira a nuevos niveles. Y con su raíz en el 13º eón, el Ain, del cual continúa diciendo Jesús es su región inmediata más alta, amén de lo que sigue más allá. De esta segunda región o Ein Sof dice el maestro Samael en su libro Tarot y Cábala. En el Ein Sof existe una extraña evolución que ni los dioses ni los hombres conocen.
y la última división es el Ein Sof Aur, la nada que se expande y se concentra, lugar en donde da comienzo el universo manifestado. Las causas de la existencia del universo manifestado Ein Sof Aur las encontraremos en el Ein Sof y obviamente en Pistis Sophia. Ya lo hemos dicho al principio, el terrible trastorno en el seno del pleroma por el deseo de saber, conocer, indagar, de resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produciendo una obra adulterada que queda fuera del ámbito divinal, esto es, del universo inmanifestado del cual los dos primeros círculos o divisiones del absoluto son tan solo antesalas, proyectando todo este desequilibrio en la manifestación de lo que ahora llamamos leyes, cosmos, dimensiones, universos, soles, mundos, reinos, etc., quedando en ella atrapada la esencia, el Buddhata, el material psíquico de la humana criatura con el cual se debe y se puede fabricar alma. Todo esto nos lleva a la conclusión de que las causas de la existencia son kármicas, como diría el esoterismo inspirado en el mundo oriental. Karma significa acción y consecuencia. El terrible trastorno o desequilibrio producido en el ámbito de lo que permanece equilibrado tiene su profunda causa en el autoconocimiento. Para encontrarse hay que perderse, para equilibrarse en nuevos estados de conciencia hay que desequilibrarse, y si no, ¿cómo podríamos? Sofía y sus compañeros de poder contemplan la luz. Continúa disertando el gran maestro Jesús. Sucedió entonces, cuando Pistis Sofía me vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en agitación y contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestimenta y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el 13º eón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta, que ella había visto en el velo del tesoro de la luz. Y sucedió entonces, que cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los dos grandes triples, poderes y su, de ella, invisibles que es su par, y las otras 220 emanaciones invisibles contemplaron, a la luz, por cuanto que Pistis Sofía y su par, ellas y las otras 220 emanaciones forman 420 emanaciones que el antepasado invisible y los dos grandes triples poderes han emanado. Siendo el Cristo un habitante del absoluto, entonces reflejará a Pistis Sofía su propia verdad a propósito de la autorrealización. Y al respecto de estos misterios nos dice el VM Samael Aun Weor. Pistis Sofía, la divina sabiduría poder, resplandece entre los crísticos misterios, y agitada palpita y se estremece en las vestiduras logóicas. El misterio del nombre de la Pistis Sofía está oculto en el logo solar. Por algo se nos ha dicho siempre que el Cristo es el instructor del mundo. Y comentando este ascenso celeste de Jesús al 13º eón, el Dr. Krumeyer, Wiracocha, dice en su libro La Iglesia Gnóstica. Jesús arriba al plano donde están esos arcontes o señores tiranos, cuyo príncipe es Adamas. Ellos vienen a ser los dueños del destino, los señores del karma. Pero Jesús, provisto de su habitual heroísmo, llega a León 13 en donde se encontraba estacionada primitivamente la Pistis Sofía, y en relación con esto, cuenta a sus discípulos la historia de este ser misterioso que, pretendiendo llegar a la región de la luz suprema atravesando los 12 eones, sale de su morada limitado por el León 13 y al ascender en su vuelo, es arrojado por los mismos arcontes en la inmensidad del caos. Tal era la triste situación de la Pistis, hasta que el Padre le envió a Jesús como libertador. Jesús, entonces, apela a Gabriel y a Miguel para que la lleven en sus manos con el fin de que ninguna de sus partes se pierda en las tinieblas, y así es trasladada desde el caos hacia un lugar que se encuentra bajo el León 13. Por fin, después de una lucha cruenta, Jesús despoja a los arcontes de su luz y la Pistis Sofía es conducida al sagrado lugar, donde mora desde entonces con todos sus hermanos invisibles. María desea oír la historia de Sofía. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, sucedió que María se adelantó hacia él y le dijo: Mi Señor, te he oído decir hace poco. Pistis Sofía es en sí misma una de las 420 emanaciones. ¿Cómo es entonces que no está en su región? Pues has dicho. La encontré debajo del 13º eón. Con este párrafo inicia el capítulo 30 del Pistis Sofía y nos está invitando al estudio de las 24 partes del ser para así poder comprender mejor a Pistis Sofía. Entonces, haciendo eco de todas las doctrinas auténticamente esotéricas, diremos que todo en el universo manifestado tiene un ser interior muy profundo, cuya raíz nace en el espacio abstracto absoluto. Este ser, también en cada uno de nos, es uno y sin embargo múltiple, ya que la unidad es diversidad en él. Y según la Biblia de los gnósticos, el ser se divide fundamentalmente en 24 partes. Sobre ello nos dice el maestro Samael que cada una de estas partes es autónoma y autoconsciente.
Y es la Pistis Sophia una de estas partes determinantes en la autorrealización del ser. Entendiéndose por autorrealización íntima de ser, la perfección de todas y cada una de estas partes, siempre hacia nuevos niveles de conciencia ya en el espacio abstracto absoluto, obviamente en relación al mismo ser que las emanó. Es el absoluto el ser de todos los seres, la suma de todas estas mónadas de donde emanan, repito, las 24 partes del ser, y por esta vía se llega a la conclusión de que el absoluto, siendo toda la perfección, es sin embargo para sí mismo profundamente ignoto o desconocido. Que el absoluto es infinito en todo, incluyendo la posibilidad de nuevas y más profundas perfecciones, por lo que está justificada la sacrificada manifestación de todos los cosmos. Por tanto, la autorrealización no es obligatoria, mas a pesar de ello, toda esta desarmonía permite esa posibilidad a quienes sí la anhelan. La respuesta de Jesús a María será la de contar la historia de Pistis Sophia. Sofía deseaba entrar en el mundo de luz. Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos. Sucedió, cuando Pistis Sophia estaba en el 13º eón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea las 4:20 emanaciones del gran invisible, que por mandato del primer misterio, Sofía contempló la luz. Ella vio la luz del velo del tesoro de la luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región. Pero dejó de realizar el misterio del 13º eón y cantó alabanzas a la luz de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del tesoro de la luz. Y deseó Pistis Sophia llegar a esa región y, cantando alabanzas de gran anhelo, dejó de realizar el misterio para el cual estaba hasta entonces designada en la región que se encontraba. Como consecuencia de esto se desencadenaría toda la protesta de quienes rigen y gobiernan aquellas regiones. Si pensamos que la principal causa de la existencia es kármica, entonces se comprende, pero también es verdad que una vez arregladas las cuentas con los señores de la gran ley, podremos emanciparnos. Es aquí cuando entran en acción los 13 arrepentimientos de Pistis Sophia. Y sufrirán esta ausencia sus hermanos invisibles, el resto de las 24 partes del ser, sacrificio necesario para que lo divino de ellas se humanice, y esto es su perfección. ¿Quién no quiere este tesoro de la luz, que como nos dice el V.M. Samael, es la piedra filosofal? Este tesoro entraña la facultad para moverse conscientemente en la relatividad de este universo y sin embargo conservar, también conscientemente, la naturaleza absoluta. Por esto canta alabanzas Pistis Sophia. Obstinado se une a los regidores de los aeones y emana un poder con rostro de león para atormentar a Sofía. Sucedió entonces, cuando los regidores de los 12 aeones estaban enfurecidos contra Pistis Sophia, que está por encima de ellos, y la detestaban sobremanera, que obstinado, el gran triple poderoso de quien os he hablado ahora, se unió a los regidores de los 12 aeones y también se enfureció contra Pistis Sophia y la odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella, y emanó un gran poder con rostro de león, y fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales y las envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistis Sophia y le quitaran el poder, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el misterio, la detestaron y todos los guardianes que hay a las puertas de los aeones, también la detestaron. Sucedió desde entonces, por mandato del primer mandamiento, que obstinado, el gran triple poderoso, que es uno de los triples poderosos, persiguió a Sofía en el 13º eón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder luz con rostro de león y mucho más allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada. ¿Por qué los regidores y obstinado, el gran triple poderoso, se enfurecen, detestan y odian a Pistis Sophia? Y todo por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella. Y le quitarán el poder, siempre por lo mismo. Por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio. Aunque ahora tengamos la impresión de que todo esto es un asunto meramente mitológico y externo, la verdad es que es fundamentalmente una cuestión interior, en relación al alma de nuestro mundo y en forma obvia, en relación a cada uno de los seres, donde quiera que se encuentren, que anhelen autorrealizarse. Cada uno de nosotros lleva, pues, a las 12 potestades en su propio ser, y todas esas partes autónomas y autoconscientes del ser, en Pistis Sophia son llamadas regidores de los aeones, del destino y de las esferas. Ellos se mueven, ellos hacen la gran obra entre las escuadras, los triángulos y los octógonos, y esto hay que saberlo entender. El esoterismo de la Semana Santa Samael Aun Weor.
Y aquí es justo también repetir las palabras del gran filósofo alemán Emmanuel